Entonces, vemos en él muchas cosas negativas. Mira, es que cuesta entender el pensamiento protestante, la Tú eras, conversión por al... cierto, ¿no? Para las personas que no conozcan. Sí, yo fui pues prácticamente el inicio de mi vida, mis primeros 20 años, protestante. Y tengo parientes que lo son aún, ¿no? Y tienen un pensamiento bastante escueto. Para hacerte católico, lo primero es cambiar tu manera de pensar. Tenés que pensar filosóficamente como católico, no como protestante. Bueno, para empezar, los protestantes no tienen más filosofía que creer que la Biblia es el todo y el absoluto de la verdad en sí. Entonces, eso ya de entrada los pone en desventaja, porque cuando nos hacemos católicos o si queremos hacernos católicos con esa mentalidad biblística o de la sola Biblia, estamos mal porque no es ese el modo de pensar. Tú que eres un hombre que se dedica a la venta de productos del cuidado personal, el cuidado personal no solo implica el hábito de cambiar un producto por otro, también implica el cambio de hábitos personales, Claro, ¿no? claro. Imagínate una persona que padece de obesidad y va al doctor y le dice, doctor, ok, mire, yo quiero rebajar, ok, le voy a hacer el bypass gástrico. Entonces el doctor le hace el bypass gástrico, inmediatamente ese hombre en términos de semanas o meses rebaja dramáticamente. Pero si esa persona no cambia sus hábitos alimenticios, lo más probable es que muy pronto volverá a ser obeso. Claro. Y no, y Ah, pues hay no, casos de eso muchísimo. exacto. Entonces lo mismo pasa con la fe. Si tú te convertís al catolicismo, pero seguís pensando como protestante, volverás a ser protestante y serás peor, porque dice el Señor Jesús que el demonio vuelve a la casa de aquella persona que antes tenía uno y regresa con 7 diablos peores que los que tenía. Eso Así es es. lo que dice el Señor Jesús. Entonces, cuando tú te haces católico, lo primero que tú tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y no venir con pensamientos ilusos de que aquí está lo mejor, que aquí está la santidad, que aquí está... No, no se puede, porque entonces te vas a decepcionar. Yo vine, me hice católico. Primero, yo no me vine de los evangélicos porque venía decepcionado de ellos, no, simplemente yo me abrí a la verdad que encontré a través de mis estudios. Pero tenía que entender una cosa, que la Biblia ya no podía leerla como la leía siendo protestante, que los protestantes son tan radicales que si no lo dice la Biblia tal cual, entonces no lo creo, no lo puedo creer. Ese es el primer error que yo debí quitarme de mi boca, de mi mente. El catecismo de la Iglesia Católica dice que lo primero que tenemos que hacer para abrirnos a la fe es purificar nuestro lenguaje de todo lo nocivo que puede tener. Entonces, tenía yo que empezar a pensar como católico, no como los católicos, sino como católico. ¿Sí? Con un pensamiento milenario, no un pensamiento centenario. ¿A qué me refiero? El pensamiento milenario implica que mi iglesia tiene 2000 años. En cambio, la iglesia de los evangélicos tendrá alrededor de unos 500 años. ¿Me explico? O menos, todavía menos. Entonces, si estamos hablando del siglo XVI, sí, aproximadamente unos 500 años. Entonces, yo no puedo pensar cristianamente como una persona de hace 500 años. Tengo que Claro. pensar como una persona de hace 1000 años o 2000 años para entender la fe, por qué son así. Es que, sabes, tú te das cuenta ahora, o al menos los que hemos estudiado, que los protestantes están entrando en los mismos errores que cayeron al principio muchos cristianos y se Claro, o sea, todas las apartaron de la herejías fe. ellos las están trayendo de vuelta. Pues Todas. sí, pero ¿por qué? Porque están cayendo en los mismos errores como corderitos sin formación. Con lo que Claro. está pasando con Fernando Casanova, se comprueba algo que yo he dicho siempre.
Los protestantes tienen parlamentos, no argumentos, que es diferente. El argumento se sostiene porque tú estás 100% convencido. Tú vendes un producto que es bueno para la salud, pero primero Miguel Hidrogo tiene que estar convencido de ese producto. Y como convencido de ese producto, tenés argumentos para decirme por qué tal toma, tal jugo, tal vitamina me va a hacer bien. Tenés el argumento. No es que tú fuiste a una reunión y te dicen, mire, apréndase este discurso. Claro. Sí, pero yo no entiendo. No, pero es que basta que se lo aprenda y con esto va a defenderse. Es que ese es el problema protestante, que ellos se aprenden los argumentos que tienen, sus parlamentos. Es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. Y desconectan a la Biblia del mensaje de hace 2000 años. Un día estaba viendo al padre Luis Toro y le dice a un protestante, primero que nada, dígame, le dice el padre, ¿usted sabe quién hizo la Biblia? Y el hombre le dijo, no sé quién la hizo. Por ahí empecemos, le dijo el padre, por ahí empecemos. Porque no sabemos, no saben ni quién la hizo. Ellos argumentan la divinidad bíblica, pero no saben por qué. Dicen, es que a mí el Espíritu Santo me lo dice. Eso no es argumento. Eso no es argumento. Decir que el Espíritu Santo se los dice o se los ilumina, eso no es argumento. O sea, tenés que tener razones. ¿Por qué? Porque para empezar tenés que conocer el proceso de confeccionamiento de la Biblia y que un día se tuvo un libro, hace más de 300 años, se tuvo un libro completo que todavía no era considerado sagrado. Se le llamaba Biblia o Biblos, pero todavía no era considerado sagrado ese libro. Era solo escritos referenciales de fe, nada más. Hasta que un día vino la iglesia y dijo solemnemente, todos y cada uno de estos libros son inspirados por Dios. Claro. Y desde entonces decimos palabra de Dios. Entonces, eso no lo sabe el protestante. Eso no lo sabe el protestante, no. Pero ¿cuántos años pasaron donde la iglesia estudió todo eso, todos los argumentos para respaldar tal tesis? La iglesia no dice, ¿y por qué dice usted católico que la iglesia es palabra, que la Biblia es palabra de Dios? Porque a mí me lo dice el Espíritu Santo. No, nosotros no respondemos a esas tonteras. Eso es cambiar la mentalidad. Eso es cambiar tu forma de pensar. Y ese es el problema que tenía Fernando Casanova, que él venía con una fe democrática como en el protestantismo. ¿Sí? Donde el protestantismo, si no te gusta cómo gobierna tu pastor, o lo quitas o te haces otra iglesia. O te vas. Claro. O te vas. Claro, ¿sí? O sea, y de hecho, uno de las cosas que él más ataca, que vamos a hablar ya, empezar a hablar sobre esas cosas, es el papado. O sea, eso era en algún momento lo justificó, pero luego, como no quería someterse a ninguna autoridad como buen protestante, pues es algo que es una de las cosas que dice que lo sacó de la Iglesia Católica. De hecho, a ver, hay gente, como repito al inicio, ¿no? Hay gente que dice, pero ¿por qué hablan de él? Mira, como yo estaba hablando con el padre Tomás hace algunos días que hicimos un video también reaccionando a algunas cosas de Fernando Casanova, y él decía, mira, si él se hubiese convertido o se va, porque hoy en día exalta a Lutero como si fuese Jesucristo, ¿no? O sea, cuando pues estudien realmente la verdadera historia de Lutero, el padre Ravasi tiene un libro precisamente de Lutero donde se habla inclusive de su final, de cómo murió y todo eso, ¿no? Pero el tema que si él se hubiese ido al luteranismo o a cualquier lado y se hubiese quedado tranquilito con su fe equivocada, pero bueno,
hay que respetar la decisión de cada quien, ya al final cada uno de nosotros va a ser juzgado. Si él se hubiese quedado así, no estuviésemos hablando de él, pero el tema es que él se hizo de un nombre, se hizo de una cantidad de seguidores en YouTube, se hizo de una cantidad de seguidores en todas las redes sociales gracias a los católicos, ¿ok? Y a pesar de que sí, mucha gente lo dejó de seguir, ¿ok? Hay personas que todavía lo siguen en sus publicaciones y tristemente sacó a mucha gente de la Iglesia Católica, ¿ok? Que eso es un pecado bastante grave. Sacó a mucha gente. Entonces, por eso es que estamos hablando, ¿ok? De hecho, cuando puso esta imagen de Lutero, súbanse pecadores, vamos a la iglesia, hubo gente que le hizo memes, que le quitaron el tema de súbanse pecadores, vamos a la iglesia y le pusieron súbanse pecadores, vamos al infierno. Le pusieron allí en esa misma imagen, porque sí, o sea, están confundiendo. Lutero dividió, Lutero separó y pues Fernando Casanova está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estuve viendo que, por ejemplo, acá vamos a ver el primer video que él citó. Él acá comparte un video de el padre Javier Olivera Rabasi, que lo vamos a ver ahorita. En este video, el padre está hablando que exclusivamente los sacerdotes católicos tienen la autoridad para la imposición de manos, ¿ok? Y él cita este video colocando estas palabras como para contradecir al padre Javier Olivera Rabasi y pues como queriendo decir, pues todos estamos llamados a imponer manos, ¿no? Entonces él dice, estas son las señales que acompañarán a los que creen. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, 17a de la Biblia de Jerusalén, ¿ok? Entonces él está acá pues como contradiciendo al padre Javier con lo que dice el padre. Vamos a ver cuál fue el video que él citó. Se realizará imposición de manos. Importantísimo este tema. Esta mujer impone las manos, ¿no? Ustedes saben que la imposición de manos es un gesto propio de los sacerdotes, incluso que se encuentra hasta en los rituales. En los rituales, por ejemplo, de la oración por los enfermos, en la unción de los enfermos, ¿no? En la imposición de manos. ¿Pero por qué? Padre, ¿pero por qué si yo tengo las manos también como... Sí, usted tiene las manos y capaz que las mías son tan pecadoras como la suya. La diferencia está en que estas manos han sido consagradas. Por eso es que estas manos pueden consagrar el cuerpo del Señor, pueden traerlo del cielo a la tierra, pueden tocar el cuerpo del Señor, por eso se consagran, ¿no? Pueden imponerse sobre los enfermos, pueden ungir, ¿no? Bueno, puede bendecir de ese modo. Entonces, por eso es que siempre la Iglesia ha dejado el rito de imposición de manos, que se ha metido hoy en la Iglesia en algunos laicos a través de grupos pentecostales o pro protestantes o carismáticos también, y esto no está permitido, está prohibido, ¿no? Y la mujer esta lo seguía haciendo, ¿sí? Ok, acá pues como le estaba diciendo, él cita este video, coloca estas palabras, este versículo de la Biblia, donde pues contradice al padre Javier Uribe Rabasi, que él afirma lo que enseña el magisterio de la iglesia, que solamente los sacerdotes pueden imponer manos. ¿Qué dirías sobre este primer intento de pues tratar de contradecir al padre Rabasi? Es que eso es lo que te estoy diciendo, es utilizar la Biblia de manera arcaica y venenosa. ¿Por qué? Porque saco el contexto desde el cual se escribió esto y para qué se escribieron las cosas, ¿no? Evidentemente eso aparece en Marcos, pero si tú te fijas es el capítulo 16, es el último capítulo de Marcos, que al igual que el Evangelio de San Mateo, en el último capítulo, capítulo 28, Jesús hace la gran comisión. Ir por el mundo y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, quiero darte una breve explicación de la conformación evangélica o de lo tómate todo el tiempo que quieras, Jimmy, porque precisamente es para aprender, ¿no? Porque, ojo, mira lo que dice el padre Rabasi ahí, pues que también hay algunos grupos carismáticos, medio pentecostales que se han infiltrado en la iglesia, que también pues tienen
esta idea de imposición de manos. A mí me lo han criticado cuando yo digo solo los sacerdotes imponen manos. Entonces algunos hermanos que están en la renovación carismática dicen, sí, todos estamos permitidos y citan casualmente lo mismo que está citando acá Fernando Casanova, ¿no? Sí, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un texto sacado de contexto. San Marcos se supone que es la fuente G, o la fuente, ahí la letra se me olvida, pero es la fuente de donde emanan los evangelios sinópticos. El más antiguo de los evangelios se supone que es, de los 3 evangelios sinópticos, es Marcos, de donde se tomó copia para publicar el evangelio de San Lucas y el evangelio de San Mateo. Entonces, quiere decir que los evangelistas escribieron no de manera biográfica. Los evangelios no son la biografía autorizada de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios son eso, los evangelium, el mensaje de Jesucristo, relatado a través de los acontecimientos de la vida de Jesús. Entonces, lo que sucede en la vida de Jesús es un mensaje que se lo da los evangelios o los evangelistas a la iglesia. Entonces, en el capítulo último de los evangelios, Jesús no se dirige al populorum, se dirige específicamente a los apóstoles, a los sucesores de los apóstoles, en el caso son los sacerdotes, y es a ellos específicamente a quienes les confiere la misión de evangelizar. Y estas señales acompañarán a los que creen, dijo Jesús. O sea, ustedes van a tener estas señales. Les dijo, ¿a quiénes? ¿A todo el mundo? No, a los 12, a ellos. En mi nombre impondrán las manos de los enfermos y ellos sanarán, y todo lo que dice y cita el padre Fernando Casanova. Pero eso no se lo dice al pueblo, se lo dice a los apóstoles, que vendrían siendo los obispos, los sacerdotes, Claro. Sucesivamente. Ahora bien, tienen esa autoridad. Que tienen esta autoridad. ¿Por qué? Porque ellos confieren poder. Mira, si nosotros tomamos todo el contexto de los textos evangélicos, el Espíritu Santo vino en 2 ocasiones. Yo, Jimmy Carranza, no soy la gran autoridad en la fe, pero dentro de mi pobre estudio lo clasifico en 2 momentos: el momento solemne y el momento facultativo. El momento facultativo fue cuando Jesús, encerrado en el cenáculo con los 12, dijo: reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Esa fue la venida del Espíritu Santo en modo facultativo. ¿Por qué Jesús le mandó el Espíritu Santo una vez solo a los apóstoles y después lo mandó a medio mundo? ¿Por qué? Porque cuando estaba con los apóstoles les dio poder y dijo estas palabras, así como yo he sido enviado, yo los envío a ustedes. Los está facultando, dándoles poderes, Sí. que no se los dio a cualquiera. Y uno de esos poderes, impondrán manos y ellos sanarán. Curarán enfermos, expulsarán demonios, no todo el mundo. Exactamente. Y de ahí viene el tema del sacramento de la unción de los enfermos. ¿Sí? De ahí viene ese tema, que a lo mejor ahora, pues, se ha diluido un poquito la oración propia de esta naturaleza, pero ya esa es harina de otro costal. Pero lo importante es que Cristo facultó a los sacerdotes para que, por medio de la imposición de las manos, ellos oraran por sanación. Ok. Ahora, vienen los carismáticos inicialmente. Bueno, si tú sabes la historia de los carismáticos, fue un grupo de estudiantes que se fueron a meter a una iglesia evangélica pentecostal. Sí, tiene su origen pentecostal. Exacto, y pues ellos ya vinieron con esa
emoción de que hoy vamos a llevar el Pentecostés a la iglesia, y vieron que los protestantes imponían las manos. Solo que ellos aprendieron de los protestantes algo que estaba mal. Claro. De los protestantes algo que no se hace bien. ¿Podemos imponer manos? No podemos. ¿Qué sí podemos? Podemos poner las manos, no imponer las manos, que son dos cosas distintas. ¿Sí? El gesto humano de compasión es poner la mano. Tocar, acompañar. Tocar, exacto. ¿Qué hace una mamá cuando llega el niño llorando, que se ha caído y se raspó la rodilla? Lo que hace la mamá es poner su mano en la rodilla del niño. La mamá no está transfiriendo poder, solo está por el amor que le siente a su hijo, tocando su rodilla. Y si algo transfiere, es amor, nada más. Claro. Nada más. Entonces, cuando yo en una oración le pongo la mano a alguien, una mano que le ponga, en ese momento es un gesto de solidaridad, de apoyo. Yo no le estoy transfiriendo nada porque yo no tengo la facultad. Yo recibí el Espíritu Santo en el modo solemne, en Pentecostés, no en el modo facultativo, en el cenáculo. No sé si me explico la diferencia. Sí. Entonces, yo no tengo la facultad de sanar a nadie. Ah, que Dios me ha dado el don. Pues tal vez, posiblemente. Una vez yo oré por una persona que estaba gravemente enferma. Le puse la mano, no se la impuse, le puse la mano. Iba con mi mejor amigo, ya Dios se lo llevó, pues para pandemia murió y se fue con él. Con él fui. Y cuando salimos de la oración, yo le dije a mi amigo, Reinaldo se llamaba él, Rey, yo no creo que este hombre se salve, porque la condición física en la que este hombre estaba era deplorable, ya era calavera, una calavera viva, ahí estaba cuando yo oré por ese hombre. Pero yo oré, le puse la mano, no se la impuse, le puse la mano, pero en un gesto de solidaridad o de compasión. Bueno, me fui. Como a los 6 meses estaba yo en mi oficina, me llama la secretaria, don Jimmy, mire, aquí lo busca un señor que quiere hablar con usted. Ah, sí, le digo, pase, que lo pase. Y entró el señor y me dijo, hermano Jimmy, pues mire, aquí vengo a visitarlo. Según yo, el señor iba a decirme, mire, aquí vengo a dejarle el recuerdo de los 9 días o de lo que sé yo, de la muerte de mi hijo. Mire, quiero compartirle un gran testimonio, pero no se lo quiero dar yo, me dijo. Ajá, le dijo, ¿y de qué se trata? Que se lo dé mi hijo. Y llama al muchacho, era un joven como de 1,80 de altura, rebosante de salud. Se sanó, en pocas palabras, se sanó. Que yo tengo el poder. Lo que me dijo una vez un sacerdote hablando sobre eso, Jimmy, era que decía, lo que uno sí puede hacer es oración de intercesión, que fue lo que tú hiciste también en ese momento. Eso fue lo que tú hiciste. Exactamente. Pero así como oré por él y se sanó, oré por un tío mío y se murió. Se murió a los días. Voluntad de Dios. Vamos a ver acá, Jimmy, también. Vamos a ver acá, Jimmy, también esto para que vean que es como malicia, ¿no? Porque, como digo, o sea, ataca a la Iglesia Católica, ataca el purgatorio, ataca la Asunción de María, ataca la Eucaristía, ataca el papado, pero de repente cita sacerdotes para bien, en este caso a Rabasi lo citó para mal, pero por ejemplo, acá a nuestro querido padre Luis Toro, vamos a quitar acá esta, no se había eliminado, a nuestro querido padre Luis Toro, cita acá en sus redes sociales y pone, tiene la razón el padre Luis Toro en este video. O sea, si él ya no es católico, se separó de la iglesia, ¿ok? Aunque, como te digo, tiene una mezcolanza todo rara porque es luterano,
pero entonces se autodefine también como católico, pero no romano. Bueno, en fin, tiene una mezcla ahí bastante, pues sí, confusa en su cabeza. Entonces, pero a veces cita a sacerdotes, ahorita citó al padre Rabasi para mal, y aquí está citando al padre Luis Toro para cizaña. Ok, mira lo que pone. Tiene razón el padre Luis Toro en este video. Ya les voy a colocar el video en cuestión. Vamos a buscarlo por acá. La crisis es ausencia de la palabra de Dios en la mente y el corazón, comenzando por los obispos, pero no le cuenten a ellos nada. Siguiendo los curas, pero no digan nada. Y claro, luego los catequistas que no saben ni buscar una cita bíblica, pero lo que hacen es dinámica y juegan con los niños. Y los demás que van a misa ni saben lo que es la Biblia. Ok, acá el padre Luis Toro está diciendo cosas que son ciertas y que por cierto no son nuevas. Ok, si el mismo Judas traicionó a Jesucristo, o sea, ¿cuántos los apóstoles todos se fueron? Pedro lo negó. Entonces, ¿de qué está hablando? De que hay sacerdotes y obispos que les falta fe, que no están bien formados. O sea, ¿de qué me habla? O sea, el padre no está diciendo algo que sea falso, no está diciendo algo tampoco que insulte a ningún obispo ni a ningún sacerdote, pues si hay alguno que se sienta aludido, bueno, que se ponga a estudiar o se ponga a reencontrarse con su fe y con su vocación. Pero el padre Luis Toro no se está yendo a la Iglesia Católica porque exista algún mal sacerdote o exista un mal obispo o haya malos catequistas. Él no se fue. Él no le dio la espalda a Jesús. En cambio, Casanova sí. O sea, no sé qué quieras aportar sobre esto del padre Luis Toro, que pues quiso, ¿no? Aquí como meter Fernando Casanova. Bueno, es normal y es una verdad que se ve a todas luces, ¿no? La falta de formación bíblica que tenemos los católicos, eso es verdad. Y el padre lo expuso, lo dijo de manera coloquial y no es el primero que hace eso. O sea, muchos lo hemos dicho porque yo también lo he dicho más de alguna vez, ¿no? Pero que no me venga el Fernando Casanova diciendo que los evangélicos son la panacea de la Biblia, porque hay unos que ni siquiera saben cuántos libros tiene la Biblia. A lo mejor algunos saben que saben un poquito más que la mayoría de católicos, sí, pero no saben la gran cosa, no saben la gran cosa. Yo te puedo decir que lo que yo sabía de Biblia cuando vine a la Iglesia Católica no era tanto como lo que ahora sé de Biblia. O sea, la mayor parte de cosas que ahora sé de Biblia las aprendí en la Iglesia Católica, no en la Iglesia Evangélica. Entonces, no puede él argumentar de que ellos son la panacea y que, como decía el padre Luis Toro, que los catequistas, que los curas, que los obispos, y esto. Ok, hay carencias, sí, las hay. Como también las hay a nivel de las iglesias evangélicas, las hay. Bueno, por eso es que existen cientos de miles y cada una pues que hacen una locura más que otra. Claro, y por eso hay errores. Por eso hay errores y por eso hay sinvergüenzas, por eso hay pícaros también. Entonces, que no me venga con ese argumento de que, nosotros los evangélicos somos la panacea en Biblia, que sabemos más. No es cierto. No es cierto. Mira, son tan ignorantes que te pongo una anécdota que yo viví en El Salvador. En El Salvador, hace muchos años, gobernaban dos partidos, el comunista y el derechista, la izquierda y la derecha. Y un día estábamos también con mi mejor amigo en un pueblo, fuimos a cumplir con una misión, íbamos pasando por una iglesia y empezó el pastor, como ellos predican, pues a que el culto se oiga en toda la comarca, empezó a decir, citando el texto bíblico donde Jesús dice que pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda, que eso significaba hacia dónde debíamos inclinar nuestra preferencia electoral para las próximas Dios elecciones. santo. Date cuenta. O sea, él diciendo
que Jesús ya nos estaba recomendando que votáramos por la derecha y no por la izquierda. ¡Qué barbaridad! O sea, eso te puede decir la formación cristiana o bíblica que ellos tienen. Es tan, pero tan pobre, ¿sí? Y ahí tenemos la formación misma que él acaba de demostrar, este señor Casanova, donde hace una sola mezcolanza, donde pone en primacía la palabra de Dios y desacredita todo el aparataje doctrinal y dogmático que existe en la iglesia y que tiene sustento bíblico, histórico y tradicional. Bueno, si tocamos la tradición, solo eso te dice cuán ignorante estamos. Cuando a mí me hablaron de la tradición en la iglesia católica, al principio tuve que masticarlo bien porque dije, a ver, ¿cómo está eso de la tradición? Porque el protestante es tan ignorante que para ellos tradición es comer arepas. Hasta ahí termina el concepto de tradición. Pero para ellos no entienden que tradición también es las enseñanzas. Para ellos no entienden que hay tradiciones culinarias. O sea, hay modos de vida y de accionar que también se le llama tradición. Pero no, para el protestante solo tradición es comer arepas. Eso es tradición propia de Venezuela o de Colombia, no sé de dónde es. Pero Sí. para ellos hasta ahí llega el concepto de tradición. Y por eso dicen que cuando hablamos nosotros de tradición, nosotros no aceptamos tradiciones humanas inventadas por los hombres. ¿Cómo van a ser inventadas por los hombres? Y si la tradición es el modo de cosas que nos han enseñado antes que hubiera Biblia. Antes, por supuesto. Si Jesús no bajó antes de subir al cielo, no le dijo a los apóstoles, vaya Señor, aquí está la Biblia para que con esta enseñen a todos. Les digo, vayan y enseñen todo lo que yo les he mandado, todo. Y el mismo Juan se lavó en salud, se curó en salud cuando pone en el capítulo 20. Hay muchos otros libros que hay otras muchas cosas que Jesús dijo que si se hubieran escrito no cupieran los libros. Claro. No, exacto. Y dice también, hay muchas otras cosas que Jesús dijo o muchos otros libros que no están contenidas en este libro. Entonces, ¿qué significa? Que hay cosas que quedaron fuera del libro, quedaron fuera. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes, porque ya no fueron ni los apóstoles, fueron los sacerdotes, los curas, los obispos, fueron los que escogieron unos libros y rechazaron otros. No es que Jesús dijo, señores, a partir de ahora solo van a ponerme 27 libros, no vayan a poner más. No, si los apóstoles al día siguiente que subió Jesús a los cielos, ni siquiera existía el Evangelio de San Mateo, ni siquiera. Entonces, ¿cómo enseñaron los apóstoles? ¿Sabes cuál fue el primer escrito que los apóstoles hicieron? Y que no está en la Biblia. Y que con eso fundamentaron nuestra fe. La Didaje de los apóstoles. Es un libro histórico. Que por cierto, recomendamos a todos los católicos que no lo han leído que lo lean. Exacto. Entonces ahí empezaron los apóstoles a enseñar. Eso fueron los primeros que ellos se acordaron y empezaron a escribir. Vos, Juan, ¿de qué hablaba Jesús? Mira, de esto y de esto y de esto. Y vos, Andrés, ¿qué te acordás? De esto y lo otro. Y vos, Mateo, fíjate que yo me acuerdo que un día me lo encontré aquí. Y empezaron a confeccionar la didaje, la enseñanza. Eso significa didaje, del verbo didaskalia, griego, que significa enseñanza. La enseñanza de los apóstoles, lo básico, ahí está, en ese documento. Y no había Biblia. Y en la didaje no se incorporó a la Biblia. Pregúntate si alguna vez los evangélicos han citado a la didaje. Yo nunca lo he oído. Nunca he oído a un evangélico citar o a un protestante citar la didaje de los apóstoles. Nunca. Y fueron los
primeros documentos que aparecieron. Y así fueron estructurando allá por el año 50 y algo, creo, me parece, apareció el Evangelio de San Mateo. Ni siquiera estaban las cartas de Pablo. Imagínate cómo ellos toman de referencia. Es que la fe, la salvación viene por la fe, porque así lo dice Pablo en Romanos 10:9, dice, porque si confiesa, y si Pablo existió hasta por el año 70, empezó a escribir. Y antes de Pablo, ¿cómo se sabía? Para cuando apareció Pablo diciendo en Romanos que la salvación se logra por medio de la fe, ya Mateo ya había escrito que los que no hacían obras de caridad no se salvaban, se iban al infierno. Ya Mateo lo había escrito. Y luego vino San Pablo diciendo, es que solo por la fe. Y a estos agarraron lo de Pablo y desecharon lo de Mateo. Y desecharon a Santiago, que dice, una fe sin obras es una fe muerta. Una fe muerta. ¿Sí? Vino hasta el Martín Lutero, que como la carta de Santiago no pegaba con las tesis de él, la quitó de la Biblia. ¿Te imaginas los sinvergüenzas que son? Porque todo lo van acomodando como ellos quieren. No fue sino hasta el año de 1969, si no recuerdo mal, que en la nueva versión de la Reina Valera ya se incorporaron estos libros a la Biblia. Pero la Biblia no había al día siguiente. Pasaron un poco más de 50 años sin Biblia. La iglesia pasó un poco más de 50 años sin Biblia. ¿Y los escritos del Antiguo Testamento? Sí, pero eso no era patrimonio del cristianismo, era patrimonio del judaísmo. Del judaísmo. Citaban documentos del judaísmo. Y los mismos judíos vivían problemados porque ellos tenían dos cánones, el palestino y el alejandrino, y no sabían cuál debían de seguir. Al final desecharon el alejandrino y dijeron, no, solo nos vamos a quedar con el palestino. Entonces vino la iglesia y dijo, no, nosotros no podemos hacer eso, vamos a incorporar los dos. Así que vamos a leer los dos. Y nos quedamos con los dos. Y así fue. Pero ahora vienen estos 500 años antes, hace unos 500 años que descubrieron la Biblia, dijeron, esta es la autoridad, la sola Biblia. Vino Martín Lutero. Y de ahí todos los evangélicos. Y de ahí viene don Fernandito Casanova, doctor de la iglesia, a saber a dónde ha sacado ese doctorado, con renombre en la iglesia, con estatus famoso, y hace la sinvergüenzada de que se sale de la iglesia. ¿Por qué? Porque los obispos no hacen lo que él quiere, porque los obispos no le aplauden, porque los obispos no lo celebran. Sí. Porque los obispos le dijeron, no, papá, así ya no es la jugada. Entonces empezó a decir cochinadas en contra de los obispos, en contra del papa. Hombre, eso no se vale. Eso no se vale. Mira esto, pero, te voy a compartir algo que dentro de las cosas que vi, fue una de las más tristes, ¿no? Fue una de las más tristes porque pues ahí ya se está metiendo con la Eucaristía. Wow, sabes, ya está entrando a terrenos bastante complicados y que antes, como digo, pues hablaba y tenía relatos hermosos sobre la Eucaristía y que fue parte de su conversión y el de la que era su esposa también, el tema del Santísimo Sacramento, que cuando llegaron, bueno, todas las personas que conocemos su testimonio, vemos estas cosas, ¿verdad? Realmente nos da tristeza. Mira, quiero que me digas qué piensas de esto, Jimmy. Mira, el Señor dijo, coman, beban. No dijo guarden, reserven, o sea, se está refiriendo obviamente a la custodia, al sagrario, al Santísimo Sacramento. No dijo guarden, reserven, háganle culto y sáquenlo en procesión, o sea, las procesiones que se hacen con el Santísimo Sacramento. Por eso, ir más allá de lo que está escrito termina por diluir el propósito para el cual Dios establece sus medios de gracia.
Dime si esto no te produce una profunda tristeza. Mira, no me produce tristeza porque, como dice el apóstol Pablo, sé en quién he creído y en quién tengo puesta mi fe. No me preocupa porque yo sí sé en qué he creído. Yo sé que en la Santa Eucaristía está presente Jesús. Y todo lo que se haga, obviamente dentro del canon doctrinal y teológico con la Sagrada Eucaristía, yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, segundo, no me entristece porque ¿de dónde viene? Pues, ¿de dónde viene? O sea, ya lo que este señor diga no me Claro, entristece. pero es que Hasta, confunde a mucha gente y lo va a apartar de esa gracia tan hermosa y lo más grande que tenemos como católicos. es que precisamente a eso voy. O sea, es doloroso porque tenemos un pueblo, como dice, no lo voy a decir yo porque no sería elegante, pero lo diría Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí. Y como carecemos de conocimiento, cualquier tontera que viene a decirnos un iluminado por ahí, ya pues hay que creerla. ¿Y solo por qué? Porque lo dijo Casanova. ¿Y quién es Casanova? A mí me da risa cómo la gente cuestiona al Papa, pero no cuestionan a Casanova, como Sí, que sí, si total, Casanova supiera más total. que el Papa, como que si Casanova tuviera más poder que el Papa. De hecho, cuando él estaba ya dando ya como sus Sus indicios de que patadas de se iba de la ahogada. iglesia, hicimos videos, no sé si recuerda, y la gente Sí, nos atacaba, ustedes son unos envidiosos, eso es mentira, él es católico y dice la verdad, y después salió negando los sacramentos, y después, bueno, hasta que ya hizo su video, su famoso video, donde dice, pues, puro disparate. sí. Entonces, es lo que te digo. Imagínate, se refiere a la Biblia como que si esperara que la Biblia dijera las cosas tal cual, tal cual. ¿A dónde dice la Biblia que los sacerdotes o los apóstoles tenían que vestirse con las casullas, las sotanas, las estolas que usan ahora? ¿A dónde? Sí, Tanto sacerdotes católicos como luteranos y anglicanos. ¿A dónde dice la Biblia? En ninguna parte. En ninguna parte. Pero ¿por qué eso no lo critica si lo hacen los sacerdotes luteranos, luterano, donde él va? ¿A dónde sí. dice la Biblia? ¿Dónde? Estamos. O sea, ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces, es fácil agarrar un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Es cierto, Jesús dijo coman y beban, no dijo guarden, reserven, pero sí dijo cada vez que lo hagan, háganlo en recuerdo mío, en recuerdo mío. Entonces, cada vez que se hace como Él lo hizo y porque Él lo hizo y guardamos ese recuerdo, actualizamos, hacemos vigente o mantenemos la vigencia de ese santo sacrificio. Pero toda esta enseñanza, vuelvo, ¿de dónde sale? O sea, como que cuando se escribió la Biblia, nos saltamos cuánticamente todos los años de enseñanza y de tradición, porque la Biblia apareció Donde no estaba la Biblia todavía. cuando no estaba la Biblia, pero apareció la Biblia y hay que borrar todo, porque ya la Biblia Sí, lo dice así. O sea, me explico, o sea, sí, ese es mira, el mira, punto. mira esto, y aquí continúa, ¿no? Aquí continúa inclusive atacando a una beata, ¿no? Aquí como poniéndolo como en ridículo, inclusive, ¿no? Acá la beata Alejandrina de Portugal vivió solo de la Eucaristía durante 13 años, que son relatos inspiradores, místicos, sobrenaturales, que pues el Señor se vale de eso para que creamos que está vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. Y dicen, convierten la Santa Comunión en un circo, que por cierto, la comunión
solamente la van a encontrar en la Iglesia Católica, que creemos que sí está presente Cristo, porque los protestantes no lo creen. Y así lo creyeran, allí no puedan hacer nada porque no tienen la autoridad, no tienen la sucesión apostólica para consagrar el pan y el vino. Así lo crean ellos. El pastor no puede consagrar absolutamente nada. Pero bueno, no lo creen, no lo creen. Hay unas iglesias que lo hacen más solemne o protestantes históricas, pero al final es pan y jugo de uva. Eso no ocurre absolutamente nada ahí. Ahí no está presente el Señor. Entonces se burla o este testimonio dice, lo convierten en un circo mediático cuando la lucen para demostrar cosas que no son la intención divina de la institución del sacramento, de acuerdo a la Sagrada Escritura y padres apostólicos. ¿Qué dirías acá, Jimmy? Que parece un hombre de lo más no sé qué palabra ni siquiera usar para no ofender, y no ofenderlo a él, sino a los que participan de ese gremio, pero es una persona con unos principios y criterios morales, como aquel hombre que dejó a la mujer, la engañó y terminó hablando mal de la mujer que engañó. Sí, total, total, porque es que si se hubiese quedado calladito, ya nadie Sí, hablaría de él, nadie. es que eso es lo que te digo, o sea, él quizás en su fantasía pensaba que quizás le íbamos a pedir perdón y le íbamos a rogar que no se fuera. Quizás, pienso yo, eso pensaba. Y al ver que no, pues arremete en contra de la iglesia. Pero vuelvo al punto. Esto lo que nos refleja es la calidad humana, esta palabra quería usar, tan básica que es esta persona. Así, básica. Hermanas que nos están escuchando, ¿qué pensaría usted de un hombre que engaña a su mujer y luego que ha engañado a su mujer la abandona y termina hablando mal de ella y sigue hablando mal de ella y sigue hablando mal de ella? ¿Qué pensaría usted, hermanita? Excelente ejemplo. Pero eso es Fernando Casanova, ¿sí? No es un caballero, no es un caballero, es un troglodita. Es un tipo demasiado vil, demasiado bajo, básico, porque siguió despotricando de la iglesia que le abrió las puertas, que lo amó, que lo respaldó, Que le dio trabajo, que todo. que le dio trabajo, le dio dinero, todo. Y yo sé que a lo mejor va a decir, y a mí nadie me dio, los obispos nunca me dieron un 5, sí, pero todo el dinero que conseguiste a través de las redes por el apoyo que te dio la iglesia o los miembros de la iglesia. No, hay canales de televisión y todo, o sea, todo el mundo lo quería y lo admiraba, o sea, como digo, pues yo Exacto. personalmente, pues sí me sentí bastante decepcionado y triste, pues, con lo que hizo, pero más aún, pues, con estas cosas, ¿no? O sea, más aún con estas cosas. De hecho, pues, hay cosas que inclusive hay cosas, porque es que como dicen por ahí, entre cielo y tierra no hay nada oculto y menos en las redes y menos si pues tú fuiste una persona quizás un poquito desordenada enviando mensajes quizás a personas que no tenías que haberle mandado mensajes. A mí llegaron personalmente audios, conversaciones que pues lo dejaban bastante mal parado como ser humano y como esposo inclusive. Y pues yo nunca saqué eso porque dije, pues es que, pues primero creo que no estaría bien de mi parte hacerlo, sería como caer en un chisme de novela y también por no ser o convertirme en alguien quizás igual, ¿no? De caer en como en lo más bajo. O sea, más Eso. bien, pues lo que hice fue pedir oración y sigo pidiendo oración. Aunque veo estas cosas, me horrorizo, son tristes. Por supuesto que hay que orar los unos por los otros. O sea, hay que orar los unos por los otros. Claro que hay que orar. Y más por un hermano que está totalmente confundido, que persigue a la iglesia de Cristo. Y como dice Jimmy, o sea, eso fue, creo que
la comparación más exacta que pudiste hacer, el de que deja a la mujer, la maltrata y luego que la deja, pues termina siguiendo hablando mal de ella, porque es que todo lo que él defendía del catolicismo, purgatorio, o sea, todo ahora lo combate, ¿no? Lo combate. Por ejemplo, aquí alguien, no sé cuál era no sé cuál era la conversación, pero alguien le puso, ¿dónde dice eso en la escritura? No, me imagino como utilizando el mismo argumento protestante de la sola escritura como para ver qué respondía, ¿no? Entonces quizás como no tuvo que responder, puso, está en el mismo lugar donde dice que María fue asunta al cielo y que si no lo cree estás condenado como afirma su dogma de usted, ¿no? Está atacando aquí obviamente el dogma de la Asunción a María Santísima, que antes pues hablaba y la defendía y gritaba a los cuatro vientos, pero por otro lado dice que hace el rosario. Yo voy por ahí en una de, cuando ya se había ido de la iglesia, que se hacía el rosario y decía que sí, ¿no? Entonces mira las contradicciones de este hombre, ¿no? O sea, creo que pues no está bien, evidentemente no está bien, ¿no? Vaya, fíjate, él se autodenomina doctor. Supongo que debe ser doctor en teología, supongo. Sí. Porque no dice que sea doctor en Biblia o doctor en no sé qué. Pero si él fuera doctor en algo, al menos en teología, por el análisis teológico, solo el análisis teológico te hace una breve reflexión sobre la Asunción de María. ¿Cuál es ese análisis? Primero, es bíblico la Inmaculada Concepción. Es bíblico que María Santísima fue concebida sin pecado original y se mantuvo sin pecado. Eso está bien y él lo acepta por lo visto. ¿Eso qué quiere decir? Romanos 3:23. La paga del pecado, Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Si María no pecó, si María estuvo inmaculada, teológicamente, ¿iba a morir? No, porque era inmaculada. Sí. Y si hubiese muerto como murió Jesús, que también era inmaculado, ¿qué le pasó a Jesús? Resucitó al tercer día. Otro dato teológico. Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, declaró: feliz tú que has creído todas las cosas dichas de parte del Señor. ¿Qué dijo Jesús a Marta y María? Porque yo soy la resurrección y la vida, y todo el que ha creído en mí no morirá jamás. ¿Lo dice Jesús así o no lo dice Jesús así? San Juan, en el capítulo 11. Así lo dijo. Entonces ya tenemos dos elementos. Uno, es inmaculada. Segundo, creyó todas las cosas y no lo dijo una alucinada, ni una devota a la Virgen. Lo dijo una mujer llena del Espíritu Santo, Santa Isabel. Y una mujer llena del Espíritu Santo no va a decir una tontera. Dijo algo concreto. Feliz tú porque has creído todo lo que se ha dicho. Y Jesús dijo, porque todo el que cree en mí no morirá jamás. Así lo dijo. Hay dos cosas. Ok, entonces, algunos sostienen que María sí murió, basados en la profecía de Simeón, que le dijo: una espada te atravesará el alma. Que creen que esto pudo haber sido un ataque que ella sufrió y murió. Pero, y por eso se habla de la dormición de María. Pero cuenta la tradición que cuando llegaron al sepulcro de María, María ya no estaba. Ya no estaba. ¿Y qué pasó con María? Pues si era una mujer que iba a resucitar e iba a vivir por haber creído, porque era inmaculada, y drogo, ¿qué es lo más lógico?
Ah, me falta un tercer elemento. Un tercer elemento. El tercer elemento es que Jesús dijo en el mismo Evangelio de San Juan, porque voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes, se lo dijo a los apóstoles. Y ahí de seguro andaba la Virgen. Y a lo mejor, imagínate, esto ya es un aporte mío, que la Virgen le haya dicho, de verdad, hijo, vamos a estar donde tú vas a estar. No, tú no, mamá, solo los apóstoles. ¿Crees tú que le habrá dicho eso Jesús? O sea, ¿a quién es la primera que se hubiera llevado el Padre, el Señor Jesús, perdón? ¿A quién? A la madre, a la madre. Cuando murió mi padrastro aquí en Estados Unidos, mi mamá se quedó sola. ¿Qué fue lo primero que yo hice? No, mamita, te venís ya conmigo. Y se vino conmigo y estando aquí conmigo decidió irse donde mi hermano en El Salvador. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero lo primero que yo hice, no, mamita, tú no te quedas sola en ese país. Tú te vas a venir conmigo. Yo, que soy humano, con amor humano. Ahora Jesús, con amor divino. Le va a decir a la Virgen, no, mamá, solo los apóstoles y los de la iglesia evangélica. Ellos sí, porque los voy a venir a traer en el rapto. A ti no. O sea, lo más lógico es que se la iba a llevar. Estamos, o sea, ahí se entiende, ahí se entiende. Claro, y solo termino con esto. En el libro del Apocalipsis habla de la mujer vestida de sol que voló hacia el cielo. Eso no se refiere a la Virgen, habla de la iglesia. Ahora, algunos católicos por la devoción se la han querido atribuir a la Virgen, pero eso no es un texto bíblico que hable de la Asunción. Pero todo el aparato teológico, que cualquier doctor de teología lo sabe, María Santísima está en el cielo. De ahí solo dicen la pregunta, ¿y cómo se fue? ¿Solita o se la llevaron? Pues lo más probable es que se la llevaron porque ella no tenía poder de subir por sus propios medios. Ah, ok, entonces fue asunta. No ascendió. Ah, y ahí está. Y se arregló el problema. Yo, ex protestante, lo creo tranquilamente y no me causa problema. Segundo, no me quita la fe ni me voy a condenar por creer eso, para nada. Al contrario, me da esperanza de que hay un lugar y que hacia él tengo la posibilidad de ir. Al contrario, ¿por qué voy a dudar yo de la Asunción de María? Pobrecito, ¿te das cuenta? Mentalidad. Sí, no, y como pobre. él nunca dejó de ser protestante, o sea, nunca dejó de ser protestante y pues terminó siendo un protestante más perseguidor de la iglesia que me imagino de lo que era antes, ¿no? De hecho, cuando yo vi que Fernando Casanova citó también o compartió un video de este muchacho que yo desconocía que era católico, no conozco su historia ni he visto su canal, sé de lo que sé de su existencia porque pues muchos católicos le hacen video reacciones y debates, pero yo particularmente, y lo puedo decir con totalmente sinceridad, jamás he visto un video de este tal llamado Pacheco, incluso cuando me hizo un video a mí reaccionando a un video que yo hice, él me reaccionó a mi video y obviamente era para ridiculizar y pues poner ahí como en duda lo que nosotros estábamos hablando, que eran 3 protestantes que se hicieron católicos, entonces él quiso como ridiculizar ese video. Pero por los clips y las cosas que he visto que comparten, es de la persona, ¿sabes? De esa gente fanática, de esa gente que en su mirada, en su forma de hablar, no se ve a Dios por ningún lado, o sea, porque todo es ataque, todo es grosería, o sea, todo es insulto. Recuerdo una vez que estaba yo hablando con un sacerdote y entró a mi canal y la manera que se refería al sacerdote era curita homosexual, vamos a debatir. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo hay gente que puede perder su tiempo en personas como estas, ¿no? Que lo que hacen es lanzar como veneno. Bueno, Fernando Casanova lo citó a él. Yo decía, Dios mío, o sea, ¿hasta dónde llegó pues Fernando? Y de verdad,
pido oración por este señor de verdad, porque pues sí, ¿sabes? Obviamente conocerá de la Biblia, estudió teología, pues no sé dónde, pero pues lo que está mostrando es un vil odio hacia la iglesia de Cristo y pues ojalá que pues el Señor tenga consideración con él y antes de partir pueda arrepentirse pues, de todas estas cosas que está haciendo. Ya para finalizar, Jimmy, quiero hablar de un tema contigo. Estaba buscando por aquí el video, pero no lo conseguí. No sé por qué, yo lo debería haber tenido aquí en mi galería. Pero pues quería preguntarte si viste el video de estos sacerdotes católicos en un culto protestante, pegando brincos, haciendo locuras, tirando Sí, de mientras hecho, los pastores se reían de ellos. La gente decía que no eran católicos, pues luego uno de ellos sacó un comunicado que en vez de retractarse, en el comunicado reafirmaba que pues eso era un encuentro ecuménico y que pues sintió el poder de Dios cuando el pastor le oró y terriblemente lo comparó, no sé si viste eso, Jimmy, lo comparó con la Eucaristía, o sea, como el momento que Cristo se hace presente en la sí, Eucaristía y que él quería eso para la gente de su parroquia o para la iglesia. No sé si lo viste, para que nos des tu opinión antes de terminar. sí, lo vi y también me regalas un espacio para publicitar mi en vivo que viene ¿Está en después vivo? porque Sí, 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 voy a sí. hablar de eso, voy a hablar de eso. Ah, ok, ok. Entonces Y ahí solamente está da un en la preámbulo para que la miniatura. gente vaya a verlo. Si querés, me regalas pantalla para ponerte aquí déjame ver, compartir pantalla. Todavía Ah, no me sale por aquí nada todavía. no lo he puesto. Aprovecho pues mientras Jimmy está acá buscando, los invito a que se suscriban a su canal, Jimmy Carranza, en TikTok, en Instagram y en qué creemos los católicos en Ahí YouTube. está. ¿En qué creemos los católicos? Entonces vamos a seguirlo y a seguir sus en vivos porque pues precisamente tiene pues un contenido bastante interesante e importante para nuestra formación. Ese es el tema de ahora. No más escándalos dentro de nuestra amada iglesia. Y ahí Excelente. pongo en el recuadro superior, ahí están los padrecitos de los que tú hablas. Ah, ahí se ven, ahí se ven. Sí, Ahí sí. se ven tirados en el piso. Y también un poquito, aquí está lo del padre Mateo Balzano y algo que voy a decir sobre el Papa. No Bueno, piense que dinos el del escándalo es el Papa. brevemente para que la gente luego vaya a tu en vivo, ¿verdad? Y ahí vas Vaya, obviamente a hablar sobre lo de los sacerdotes, pero si quieres dar como un preámbulo para que luego la gente lo vaya a ver a tu en vivo. claro que sí. Primero va a ser en unas 2 horas, aproximadamente 2 horas y media más o Ok, menos. ok. Voy a Entonces hablar, tienen tiempo de salirse hay que ahorita, de comer algo y tomarse. regresar en 2 horas. Así es. El tema, el canal se llama ¿En qué creemos los católicos? Ahí lo va a encontrar. ¿En qué creemos los católicos? Y voy a hablar, el tema es espiritual. Los días martes es apologética y los días jueves es espiritualidad. Pero yo quiero hablar de espiritualidad. ¿Por qué? Porque en este tema voy a hablar precisamente de estos escándalos que solo reflejan una realidad de nuestro pueblo, el hambre profunda que tenemos, el hambre de Dios que tenemos, que no estamos abasteciendo. Y cuando una persona tiene hambre, por ejemplo, en África, les mandaron una vez a unos africanos que están en hambruna extrema unas cajas con mantequilla. ¿Y sabes qué hicieron con esa mantequilla? La revolvieron con tierra y con ella hicieron galletas y eso comían. Wow. Eso comían. ¿Eso qué te quiere decir? Que la gente que tiene hambre come cualquier cosa. Come cualquier cosa. Y de eso voy a hablar. Por eso nos dice Señor Jesús, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú serías quien le pidiera y él te daría agua viva. Tenemos que regresar a la fuente que es Cristo
para nutrirnos, alimentarnos. Y el Papa Juan Pablo II nos habla de eso y voy a tomar algunos escritos del Papa para compartir estas palabras, este mensaje. De eso vamos a hablar el día de hoy. Excelente. Y si quieres regalar rapidito tu opinión de cuando viste pues esto de los sacerdotes. Sí, mira, lo primero que hice fue a buscar al padre que aparece en las redes, lo encontré en TikTok. Y Sí, yo lo conseguí en Instagram. Apoyó en TikTok y es un padre cool, es más cool que mi presidente. Ya sabes, ¿por qué? Mi presidente se llamaba que era el presidente cool o el dictador cool. Pues este es un cura cool y más cool que mi presidente. Porque así es, o sea, él usa unos medios, su forma de hablar, su forma de expresarse, sus mensajes son demasiado modernistas, es un sacerdote jovencito, que oramos por él también, ¿no? sí, que pretende abrirse a la novedad cuasi ecuménica, porque eso no hay nada de ecumenismo. No, eso no es nada Simplemente ecuménico. él fue a un culto cool, porque me imagino, porque los cultos allá así son cool. Le Sí, gustó, es una mega iglesia. exactamente, y le pasó lo que le pasó a los chicos de la renovación carismática, los que fueron a la iglesia pentecostal y regresaron entusiasmados y fundaron la iglesia, la renovación carismática, ¿sí? Entonces parece que él está en la misma onda, Lamentablemente, por ser cool, ha quitado filtros que no le advierten lo nocivo y peligroso que es lo que ellos acaban de hacer. Yo como protestante te puedo decir lo peligroso que ellos son. A ellos no les interesa el alma que sea, entre comillas, salvado. A ellos les interesa el espectáculo, el show. El padre aparentemente, digo, no se ha hecho protestante, pero le ha encantado lo que pasó ahí, que lo quiere llevar a su iglesia. Pero ok, digamos que está bien, pero el protestantismo, donde él fue, no lo va a ver así. Lo va a ver como un triunfo de la iglesia evangélica, claro, metiéndose o sea, que en la iglesia católica. hasta los curas fueron para allá. Exactamente, ese es el problema, ¿cuál es el mensaje que ellos han dado al pueblo de Dios? Mira, yo con esto que he visto, yo vi el video que hiciste con este hermano que es doctor, me dejaste en crisis, y me dejaste en crisis no en mi fe, sino en el llamado que Dios me hace, porque desde hace tiempo yo vengo meditando, y yo te lo he platicado a ti, meditando en la crisis que tenemos en nuestra iglesia, no en la iglesia, sino que tenemos dentro de nuestra iglesia, porque estamos desviando totalmente el mensaje de Jesucristo, ¿sí? Que Jesús fue enfático y claro, id y evangelizar, id y hacer discípulos míos. El tema que yo di el martes se llamaba, ¿qué busca Jesús? ¿Devotos o discípulos? ¿Qué es lo que quiere? Entonces, el devoto simplemente es el que tiene una experiencia mecánica, desconectada de la vida en Cristo. Y puede peligrar a apartarse totalmente. Verbigracia, ahí terminan muchos pasándose a la idolatría. Entonces, pero los que tratamos de tener una relación con Cristo, y eso no significa que rompas con el catolicismo, porque siendo católico tú puedes tener una perfecta relación con Cristo, y más aún porque tenemos los elementos suficientes, tenemos al mismo Cristo presente en todos los tabernáculos de la iglesia del mundo, tenemos al mismo Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que volver a la fuente. Yo no tengo necesidad para un avivamiento irme a meter donde los pentecostales. Tal vez lo hubiera tenido hace años cuando recién me metí a la iglesia católica, que a lo mejor me hacía falta aquel calorcito cuando iba a misa donde un sacerdote cloroformo le llamaba yo, porque iba empezando la misa y yo me dormía.
tal vez entonces, pero a esta hora del partido, necesitar que una iglesia evangélica me avive, no, hombre, no lo necesito. No lo necesito, tengo elementos suficientes. Yo todos los días oigo la misa, por ejemplo, en la que te he contado aquí en Manizales, Manizales. la que transmiten por YouTube. Todos los días la veo porque me queda un poco lejos la iglesia de mi parroquia. Entonces la veo todos los días por televisión, a menos los domingos que sí vamos a la iglesia. Entonces, me nutre, me llena, me aviva, me anima la fe escuchar a los sacerdotes. Y sí, siento el vacío que cuando ya hacen la consagración, no quiero llenarme de vanagloria ni presumir santidad, pero yo me arrodillo, pero siento que me arrodillo y siento el vacío porque digo, se te estás arrodillando ante la televisión, pasmado, digo yo. No te estás rodeando de Jesucristo, pero igual yo le digo, Señor, yo sé que hasta en la tele, pero el que está saliendo de la tele eres tú y yo quiero decirte cuánto te amo, cuánto te adoro. Entonces, no necesito ir a una iglesia evangélica para avivarme. Evidentemente, uno oye los cantantes de ellos, uno va a los cultos de ellos y se siente mucha emoción, se siente. Sentimentalismo puro. Exacto, no te lo voy a negar porque yo vengo de ahí. ¿Sí? Dime, y tú como psicólogo te quería hacer esa pregunta, porque yo me niego a creer que ellos se prestaron a un show. O sea, porque el mismo padre de Tomás Veroso lo dijo, eso es un show, eso es mentira, esa gente no cura a nadie, el Espíritu Santo no se mueve de esa forma. Lo dijo el padre Tomás Agustín Veroso en su video, ¿no? Y yo me negaría a creer que ellos se prestaron a ese show, ¿no? Que les pagaron para que se cayeran, hicieran el ridículo como lo hicieron. Tú que eres psicólogo, porque pues hay mucha gente que se desmaya ante sus cantantes favoritos. O sea, ¿tú crees que pues la condición humana en un éxtasis de emoción tan grande como ellos dicen sentir, se hayan caído y desmayado por simple, mero emocionalismo y sentimentalismo? Mira, hay una teoría que es fuertísima y peligrosa. Se llama la teoría de la conformidad en psicología. ¿Qué dice la teoría de la conformidad? Que si hay 10 personas diciendo que esa pared es roja cuando realmente es negra, pero hay 10 personas asegurando que la pared es roja, pero solo tú dices que es negra, tú terminas diciendo que es roja. Esa es la teoría de la conformidad. Y obviamente la teoría de la conformidad va a tener efecto en tu vida, va dependiendo de muchos factores, de tu fortaleza mental, de tu autoestima, de tu disposición o predisposición. Hay una serie de factores que te coadyuvan a ceder a tus propios parámetros, criterios y principios, porque todos los demás lo hacen. Cuando tú vas a esas iglesias, y te digo porque yo he estado en ellas, Claro. el ambiente, el aroma que se siente ahí, y cuando digo aroma no me refiero a olor, sino a lo que se siente ahí, es un ambiente sumamente cargado, donde la gente grita, llora, luego aparece un cantante tocando unas tonadas muy lindas, rítmicas, y aquel empieza a orar. Entonces, ahí se desarrolla la teoría de la conformidad, donde hay 20,000 personas o ponele Claro. 1,000 personas Claro. haciendo lo mismo y tú estás en contra. Empezás a cuestionarte. Pero tú hiciste una pregunta, ¿por qué fueron esos padres ahí? Desde el momento en que ellos pusieron el pie en esa iglesia, significa que ellos iban dispuestos. Sí. No iban en son de crítica ni en son de rechazo, sino que iban dispuestos. Y a esto sumarle la teoría de la conformidad. Cuando ellos fueron primero, cuando les dijeron, vení papá, pasa al frente, que los llevaban hasta de la manita, ya iban como ovejas al matadero, bien mandaditos ahí iban.
Y cuando ya los tenían enfrente, ya estaban. Ya las emociones estaban, ya afloraban. Exactamente. Entonces rápido, cayeron. Cayeron. Yo lo vi, por ejemplo, yo he predicado en Estados Unidos muchas veces, en muchas comunidades carismáticas. Y he ido a reuniones, una vez fui a una en particular y lo primero que me dijeron los organizadores, hermano Jimmy, yo no lo hago, habitualmente no lo hago. Me dijeron, hermano Jimmy, al final, por favor, ore por la gente, que la gente vamos a organizar una fila, como que es la comunión. Y usted va a empezar a orar por la gente. Ay, decía yo, ¿cómo me quito esto? Bueno, vaya, pues está bien. Y yo trataba de lo más mínimo hacer oraciones así muy fuertes, como para que la gente no se condicionara a hacer nada. Pero el ambiente era tan intenso, tan fuerte, cuando pusieron la cola venía, yo viraba gente que iba así caminando. Claro, claro. Ya iban como boquita de jarro, ¿no? Y cuando llegaban donde mí, Padre bueno, te pido por esta, ¡pum! Caían. Ni los había tocado y habían caído. Sí. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? La persona se disponía, la teoría de la conformidad estaba haciendo su efecto y pasaba lo que pasaba. Ahora, ¿qué te puedo decir? Que Dios no se manifiesta ahí. Bueno, un día una burra le habló a Balaam, ¿verdad? Un día una burra le sirvió a Jesús para entrar a Jerusalén. O sea, Dios se vale de lo que sea para llegar al corazón de quien verdaderamente lo necesitan. Sí, pero no en Y a medio de lo ese mejor, desorden. ¿cómo? No, obviamente a lo mejor a nosotros nos cuesta porque no estamos habituados a esto. Yo te he visto muchos videos tuyos y vi un video muy bonito donde hacías la comparación de la solemnidad de nuestra misa versus los escándalos que ellos hacen. Sí. Pero lo que te quiero decir es que hay gente que no tiene tanta hambre que con tal de que le des, como dice aquel cantante Alberto Cortés, miguitas de ternura yo necesito, si te sobra un poquito, dámela a mí. Ah, pues así está la gente, tan necesitada, hermano, que cualquier cosita que tú le des, lo recibe. Y lo recibe bien. Y lo recibe bien. Aunque sean esos relajos en los que estás viendo. ¿Sí? Para nosotros es inaudito porque yo no me iría a meter a un relajo de esos. ¿Sí? Pero mucha gente que va muy compungida, muy necesitada, llega ahí y le predican como predicaron, le imponen la mano o le ponen la mano, cae con la teoría de la conformidad y se convierte, dejó el alcoholismo. Sí, pero al final, Jimmy, lo que sucede, y sí, Dios se vale de cualquier cosa, porque pues Pero yo... esa no es la norma, esa no es la Sí, norma. no, o sea, pero lo que digo es que pues al final la gente va a creer, sí, se convierte por eso, ¿no? Por eso que le ocurrió, pero va a creer que la fe es eso. Es solo eso, Y claro. eso va a pasar. O sea, cuando vaya nuevamente donde el pastor y no se caiga, cuando vaya donde el pastor y no llore, entonces va a decir, ay, perdí la fe. Y por eso mucha gente va de secta en secta precisamente buscando ese sentimentalismo. Y te lo digo por mí mismo, porque yo llegué también a buscar de Dios en música protestante, en iglesias protestantes. Bendito sea el Señor que me trajo a su casa. Y al principio yo era lo mismo, o sea, yo decía, uy, pero la misa, qué aburrido, mira ya cómo tocan con la guitarra y las cosas y las baterías y el pastor cómo habla. Pero luego, obviamente, el Señor me dio precisamente esa necesidad de querer más y de formarme y de buscar y de que hoy en día yo no concibo nada de eso. O sea, para mí, mientras la misa sea más solemne, más tranquila, yo me siento más en paz y más en comunión con Dios. O
sea, porque entendí eso, o sea, y entendí que la fe no es eso, o sea, sentimentalismo, sentir. Quizá el Señor se vale de eso al principio, pero si tú no Porque buscas más, eso se puede acabar. Porque tú te abriste a la verdad, como yo me abrí a la verdad. O sea, a mí me encantaba la sensación, el sentimentalismo, te lo voy a confesar, Sí, me sí, 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 encantaba claro, eso, porque es no algo te muy lo voy a humano, negar. Muy es algo muy humano, ¿no? humano. Pero el punto es que yo tenía mi corazón abierto, mi alma estaba limpia en cuanto a querer conocer la verdad. Y cuando vi cosas que ya no me cuadraban mentalmente, hombre, tenía que o aceptar una mentira o quedarme en el jolgorio, en la bullanga, en eso. Entonces yo dije, no, no, yo no me quedo. O sea, pregúntame, Miguel Ángel Hidrogo, pregúntame cuando yo iba a misa en catedral y me encontraba ese padrecito joven, joven, a lo mejor tenía unos 30 y pico de años, y empezaba a hablar así. Buenas tardes, hermano. Hoy el Evangelio nos dice que debemos ser personas diferentes. Y yo empezaba, y te juro, me dormía. Yo sufría, yo te lo cuento ahora en medio de risas, pero yo Sí, sufría y sí, decía, Dios mío, Señor, no sé por qué estoy aquí, pero ayúdame, ayúdame, Señor. Yo he aprendido que tú estás ahí en ese pedacito de pan, pero dime qué debo de hacer para no sentir rechazo por todo esto que veo alrededor. No me gusta esto, se lo decía. Yo le decía al Señor cuando empezaban, antes de la consagración, por eso nos unimos al coro de ángeles y a la Virgen Santísima y decimos, Santo, Santo, Santo. Y otra vez ya empieza con esa repetidera, no, Dios, Dios, ¿qué hago? Me afectaba grandemente, pero tenía una lucha interna, pero era una lucha, mis conocimientos versus mis sentimientos. Entonces yo decía, pero yo sé, me estoy convenciendo que esta es la verdad. No me gusta, pero esta es la verdad. Esta es la verdad. ¿Me explico? Entonces, eso es la lucha que tenemos que hacer. Tú eres un hombre que hace ejercicios. ¿Quién dice que ir al gimnasio es una sensación de alegría? ¿Qué alegría? Voy al gimnasio ahorita el lunes a las 5 de la mañana. ¿Quién dice? Pero si tú te has puesto la disciplina y estás convencido de que eso está bien para ti, tú lo haces. Tú lo haces. Y encontrar gozo cuando lo haces por convicción. claro. Entonces lo mismo pasaba en mi vida. Cuando yo ya había entendido lo que estaba ocurriendo en la misa, aunque no me gustara, aunque no me hiciera clic, yo decía, Señor, yo. Exactamente, exactamente igual. Exacto. Hasta que un día, uf, yo no tengo problema. Cuando yo leía los textos y me leí todo el tema de los dogmas de la Virgen, mira, lo leía una vez, lo leía otra vez, lo leía y otra vez, hasta que decía, es que es verdad, lo que estos dicen es verdad, no es mentira. Y tienen razón en lo que están diciendo, no mienten, no mienten. Pero si vengo yo y leo, esto es mentira, ¿para qué vuelvo a leer? Solo porque, mentira, ya empezaron con la tontera y cierro el libro, me cierro a la verdad. Claro. Que por cierto, Entonces, la mayoría de protestantes son así. O sea, exacto, están totalmente cerrados a la verdad. Tú le dices, porque, mira, léete la Didaje, no, léete los padres de la iglesia, no, ve los videos del padre Luis Toro, no, léete, mira estos testimonios, no, o sea, se cierran absolutamente a todo. claro, porque ya están metidos en eso. Pero sin embargo, cuando tú te abrís honestamente a la verdad, Él, dice la palabra, la verdad, que es Él, te hará libre, te hará libre. Entonces cambias tu mentalidad, que eso es lo que no tienen estos padres. Yo no dudo que estos padres sean formados, no dudo, son padres americanos, pues. Y los americanos, hasta donde yo entiendo, cuidan mucho la formación de sus sacerdotes, hasta donde yo entiendo.
Y se ve que son gente dinámica por lo que yo estaba viendo de este padre. Pero ¿qué pasa? Son tan open mind que no advierten los peligros que se presentan al participar en iglesias de esta naturaleza y las consecuencias que Para la esto gente, puede para ellos, para para la todos. gente. Exactamente. Yo podría decirte, ahora, no lo hago, que conste, que yo podría decir, ok, mira, Luis, Miguel, yo de vez en cuando voy a una iglesia protestante de aquí para alimentarme un poco, para avivarme un poco. Yo podría decírtelo y limpiar mi conciencia, pero yo no estoy consciente del daño que a mi audiencia le puedo estar haciendo. Cosa que, claro, no lo hago, ¿no? Yo no lo hago. Pero yo podría hacerlo y decirles y ablandar mi discurso y decirles, pero es que miren, si no es malo de vez en cuando ir a... No, no lo hago. ¿Por qué? Porque no lo necesito. En mi iglesia lo tengo todo. Lo tengo Así es, querido todo. hermano Jimmy. Por ahí hay una última pregunta que la voy a responder rápido. De hecho, hice un video con el padre Javier Olivera Rabasi sobre eso, porque pues alguien está diciendo, la pregunta es, en estos tiempos no puede el Espíritu Santo hacer caer a alguien en el descanso en el Espíritu. El Señor puede hacer cualquier cosa. Claro que lo puede hacer. Y no voy a decir que eso no ocurra, pero pues si nos vamos a la historia y a los padres de la iglesia, pues no veíamos ese tipo de la gente a cada rato cayéndose en el piso y de todo el mundo hablando en lengua y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, que lastimosamente, pues algunos grupos dentro de la iglesia han traído pues ese tipo de situaciones que yo he escuchado cosas tan terribles, Jimmy, como decir, y ojo, yo no tengo, repito, yo no tengo nada en contra de la renovación carismática porque ahí me inicié yo mi conversión y les agradezco muchísimo. Pero yo he escuchado cosas tan terribles como en la misa carismática sí se siente el Espíritu Santo. Uy, protestantismo puro, o sea que donde yo voy con el cura abuelito, con la señora que hace la organeta, todo tranquilito, entonces ahí no está el Espíritu Santo. Uy, eso es un problema grave, pues que espero que en algunos grupos protestantes si lo están teniendo, pues vayan sacándose este tipo de ideas y pensamientos protestantes. Sí, el Señor te puede hacer caer, el Señor puede hacer cualquier cosa, pero no dependamos nuestra fe de eso. Si no vemos eso, si no ocurre eso, entonces no hay nada. O sea, imagínate el pensamiento. Yo inclusive en algún momento, Jimmy, porque yo venía pues de todo eso, cuando yo iba a otras parroquias donde pues todo era más tranquilo, más solemne, y yo decía, uy, pero esta gente se es aburrida, no aplaude. ¿Por qué no hay aplauso? Porque, y hoy en día cuando escucho un aplauso me da como una tirria, como un no sé qué, porque sí, pues aplaude quizás en el canto de entrada si quiere, pero pues, o sea, imagínense, están en la consagración o el canto de comunión y a la gente ahí aplaudiendo, o sea, pues hoy en día no, particularmente ese tipo de cosas, pues yo no vivo mi fe y mi espiritualidad en base a eso. Pero pues a la persona que está preguntando eso, sí, pues el Señor puede hacer lo que sea, te puede tumbar, puede ser lo que sea. No sé, Jimmy, si tienes alguna palabra final para pues toda nuestra audiencia. Sí. Nuevamente, pues invitando que Jimmy, ¿en cuánto tiempo, Jimmy? Ya, porque hora y media, una hora, ya tienes tú en vivo. 2 horas, 2 horas. ¿Cuánto? 4:30, las 6:30, según mi reloj. 2 horas, 2 horas exactas, estamos. Bueno, mira, ante esto, rápido te digo, tengo un tema en mi canal que se llama Funciones del Espíritu Santo y en este tema hablo de las dos funciones, las primarias y las secundarias. Las primarias porque son esenciales para tu vida y las secundarias porque no son esenciales para tu vida. ¿Sí? La primaria es la que donde el Espíritu Santo actúa comunicándote la gracia para tu salvación, la gracia santificante, por ejemplo. Esa es primaria, primaria. Cuando te bautizan y el perdón y ocurre el perdón de los pecados, son funciones primarias del Espíritu Santo. Funciones secundarias, los dones del Espíritu, los temblores, las visiones,
las lenguas, las sanaciones son secundarias, porque no son esenciales para tu salvación. En mi caso, yo cuando me convertí al catolicismo, hice un retiro carismático y preguntarme si yo sentí algo. No, no sentí nada. Pero los que estaban a mi alrededor, recuerdo un amigo que veía visiones, veo al Señor, no sé qué, temblaban las manos, gritaban. Pregúntame si ese amigo persevera a la fecha en la iglesia. No perseveró. Y yo, que no sentí nada, ya llevo 40 años en esto. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Que lo más importante son las funciones primarias, no las secundarias, ¿sí? Que no son esenciales. Si tú hablas en lengua, no hablas en lengua, eso no es importante. Si has tenido la gracia de hablar en lenguas en una oración, bendito Dios, te aplaudo. Felicidades. Pero no es importante, no te vas a salvar por eso. El mismo San Pablo lo dice en la carta a los Corintios, aunque yo hablara la lengua de los ángeles, si no tengo amor, nada soy. Soy un pedazo de metal que resuena, nada más. Aunque yo tuviera la sabiduría y las profecías de los hombres, si no tengo amor, nada soy. Funciones secundarias, no son primarias. ¿Vistes alguna vez a Jesús orando en lenguas? No, nunca. ¿Sí? ¿Vistes alguna vez Jesús diciendo profecías? Yo predico, profetizo, tal cosa. No, nunca. Sí, evidentemente sanaba, pero para menos es Dios, pues Él tiene el dominio de todo, hace lo que quiere. Pero no son funciones primarias, son secundarias. Entonces, hermanos, lo que pueda ocurrir o no pueda ocurrir en una reunión no es importante, no te va a salvar, no va a cambiar tu vida. Pero cuando un corazón se convierte, persevera y alcanza la salvación, esa es una función primaria del Espíritu. Cuando el sacerdote impone las manos sobre las especies eucarísticas y éstas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, esa es una función primaria del Espíritu Santo. ¿Qué es más importante? Que el cuerpo y la sangre, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre, o que veamos visiones, ¿qué es más importante? Así es. Bueno. Así es, querido hermano Jimmy, de verdad que, wow, pensaba que íbamos a hablar por ahí como una horita, pero pues luego entramos en este tema y creo que estuvo bastante interesante también y creo que casi que fue el mismo tiempo de que hablamos de Fernando Casanova. Pues a las personas que pues quizás están llegando y vieron el título y ya no estamos hablando de esto, no se preocupen, pues pueden regresar el video cuando termine este y pueden ver pues todo lo que hablamos de Fernando. Pueden, por supuesto, lo más importante, pues orar por él. Por ahí anda un hermano protestante pues diciendo pues sus tonteras, como siempre dicen, que vienen es a confundir, a tratar de criticar y pues están pues siempre equivocados. Oremos por ellos también, porque si el Señor los ha traído aquí, así sea para que digan sus cosas totalmente erradas, pues bendito sea el Señor. Aquí tenemos nada más y nada menos a un señor que fue 20 años protestante y hoy en día tiene más de 40 siendo católico, predicador católico, youtuber católico. Entonces, pues, Alfonso, tienes aquí esperanza y te vamos a esperar con los brazos abiertos. Entonces, Jimmy, nuevamente repite en cuánto tiempo para que las personas se vayan en un ratico y regresen a tu canal. Recuerden, Hora ¿en qué creemos? 45. 1 hora y 45. Ok, Sí. en 1 hora 45, pongan ahí su reloj, suscríbanse al canal de Jimmy Carranza, en qué creemos los católicos, y vayan a su en vivo. ¿Okay? Así que no se olviden pues de orar por la iglesia, orar por el Papa, orar por el fin de las guerras. No sé si viste esta noticia del bombardeo que pues cayeron unas bombas en la única iglesia católica en Gaza, pues murieron 4 personas, el sacerdote está herido, de verdad que no hay que ponernos en ningunos bandos, porque eso es otra cosa que también hay veces que tenemos confundido, de que, no, Israel, entonces vamos por Israel como si fuera un partido de fútbol. Ninguna guerra es buena, no trae nada bueno. Y por cierto, porque eso también lo dicen y lo enseña la iglesia, porque mucha gente cree que Israel, la bandera de Israel, el Estado de Israel actual, pues no tiene nada que ver con el pueblo elegido de Dios, porque el Estado de Israel
actualmente pues todavía siguen rechazando al Mesías, no reconocen a Jesús como Dios, y Tengo un la video, Nueva tengo un video. Jerusalén es la Nueva Jerusalén es la Iglesia Católica. Tengo un video sobre eso que se llama ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Ok, así que bueno, vamos todos al canal de Jimmy Carranza. ¿En qué creemos los católicos? Así se llama, así Ricardo. ¿En qué creemos los católicos? Jimmy, de verdad que muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y espero nuevamente tenerte acá en el canal. Chao, chao. Dios lo bendiga. Bendiciones, hasta luego.